Buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Esta es una nueva entrevista de nuestro programa que estamos coordinando con Emilia Perazzi, el testimonio del Cono Sur a la zona andina y más allá. Y en esta ocasión estamos con Francesca Uccelli. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Humanos por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, desde donde se ha especializado en temas vinculados a la educación pública en sus distintos niveles y contextos, con énfasis en poblaciones vulnerables. Ha publicado principalmente sobre la educación rural, la formación de docentes, la movilidad social en jóvenes, el tratamiento de la violencia política en la escuela, la educación ciudadana y la subjetividad post-conflicto. Su trabajo combina la investigación con la aplicación. Bueno, Francesca también ha sido una de las fundadoras, la coordinadora de La Oruga, una página web, todo un proyecto que tiene su página web que recomendamos enfáticamente que la visitan porque es un archivo estupendo, ¿no? Para pensar toda esta cuestión del conflicto interno armado. Entonces, en esta ocasión, Francesca va a presentar, nos va a hablar de su libro Atravesar el silencio, Memorias sobre el conflicto armado interno y su tratamiento en la escuela. Entonces, Francesca, junto con Emilia, te damos la bienvenida y también te damos la palabra. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Emilia, a las dos por esta invitación, esta oportunidad de poder compartir esta investigación en particular y un poquito también del proyecto de La Oruga. Voy a compartir una presentación que vamos a ir conversando. No sé si ya se puede ver. Ahí estamos, sí. Para comenzar, este libro, Atravesar el silencio, fue un libro que se publicó en el 2017, no es un libro tan reciente. Sin embargo, como veremos, su vigencia es enorme aún. La investigación se desarrolló en 2 etapas, en el 2012 y en el 2013, y el equipo estuvo formado por un equipo interdisciplinario, donde estaba Tamia Portugal, Nani Piz, Ponciano del Pino, y bueno, yo, y José Carlos Agüero. Y entonces fue un equipo interdisciplinario que combinaba historiadores, antropólogas, educadoras, psicólogas, lo que enriqueció muchísimo la comprensión de un fenómeno que requiere, creo, diversas miradas. Para, digamos, presentarles el contenido del libro, quien se anime a revisarlo, tiene, bueno, una introducción y tiene 4 partes principales. Una que aborda propiamente el tratamiento del tema en la escuela, ¿no? Cuánto y cómo se enseña el conflicto armado en la escuela. Otra parte que profundiza en las memorias, en las percepciones, en todos aquellos saberes que estudiantes y docentes tienen, ¿no? Y que conviven en la escuela, y sobre todo cuáles son las fuentes de esos saberes. Una tercera parte que habla de la cultura política de estudiantes y docentes, digamos, cómo se insertan estas memorias en el contexto público, en el contexto y la discusión sobre la democracia y la ciudadanía. Y después hay una cuarta parte que tiene que ver con esta segunda etapa del trabajo que hicimos con docentes, justamente para reflexionar y poner en contexto muchas de estas memorias. Y bueno, luego tenemos nuestras conclusiones. No voy a ir parte por parte en esta presentación, más bien quiero comentar como 3 líneas principales de estos hallazgos. El primero tiene que ver con la constatación que el tema se enseña poco, o no se enseña o se enseña poco, ¿no? Y ahí, digamos, cuando nos acercamos a la escuela desde
desde la selección de las escuelas, fue evidente la tensión, la desconfianza, la polarización que existe, porque inclusive las cartas, ¿no? Las cartas formales que uno hace para acercarse a la escuela, para hacer una investigación, nos significó un material interesante de reflexión y de constatación de cómo se vive el tema en la escuela, ¿no? Entonces, si uno ponía conflicto armado interno, habían algunos directores que ya no te querían recibir porque consideraban que tenías cierta posición sesgada frente al tema. Si ponías terrorismo del mismo modo, entonces tuvimos que ir adecuando las cartas para hacerlo de una manera que pudiera ser, o sea, que no sesgara, ¿no? Entonces, la carta, la presentación a la dirección, qué sé yo, era sobre el periodo de violencia en los 80, 90, ¿no? Y así marcó el inicio, y eso nos sirvió de pauta también para las conversaciones luego con docentes y estudiantes, ¿no? Para comenzar preguntándoles cómo ellos nombraban aquel periodo, y a través de cómo ellos nombraban continuaba la entrevista bajo ese nombre, ¿no? Bajo ese rótulo. Y entonces desde muy temprano en la investigación fue claro que el lenguaje es un tema fundamental que nos coloca, que nos ubica o nos desubica en relación al otro, ¿no? Entonces, en general, hay un clima institucional de mucha inseguridad. Y digo hay porque a pesar de que este estudio fue en el 2012, esto no solo sigue vigente, sino inclusive diría yo que se ha agudizado, ¿no? Hay mucha vigilancia, mucha desconfianza. En resumen, no hay licencia social para hablar del tema, ¿no? Y teníamos en ese entonces, y tenemos aún, leyes de apología del terrorismo, que es una ley tan amplia o tan poco clara que entonces bajo apología del terrorismo puede entrar muchas cosas, digamos, solo nombrar o poner un símbolo, analizarlo, ¿no? Entonces los docentes prefieren evitarse problemas. Y tiene que ver, quizás tengo que hacer un pasito atrás, el conflicto armado interno en el Perú supuso un vínculo muy estrecho con el sector educativo, ¿no? Sendero, en particular, surge en la universidad pública y se expande a través de toda la red de escuelas, universidades, institutos, y en particular en las facultades de educación y en los institutos de formación de docentes, ¿no? Entonces, ese fue como un grupo muy, muy mirado y muy seleccionado por Sendero, y entonces, con mayor razón, hay mucho estigma en relación al magisterio, ¿no? Se ha quedado aquella herencia, a pesar de que uno de los que mayor combatió a Sendero en el campo político fue el SUTEP, ¿no? El Sindicato de Maestros. No hay, y eso tiene que ver también con la prioridad que le hemos dado al tema o la visibilidad, no hay datos exactos de cuántos maestros, maestras murieron en aquella época. Se estima, se presume que fue una de las profesiones más golpeadas, aparte, digamos, de las fuerzas del orden, ¿no? Pero porque estuvieron en el núcleo del conflicto desde el inicio, su expansión y en la búsqueda también de adeptos, ¿no? Entonces, los maestros, las maestras se han quedado con ese estigma de ser senderistas, ¿no? E inclusive, y eso tiene que ya ver con esta memoria más salvadora, con la cual se exalta el haber acabado con el terrorismo, todo el paquete pro derechos, digamos, o paquete más sindicalista de derechos laborales, todo como quien dice, se tiró al niño con el agua sucia, digamos, ¿no? Entonces, si los maestros tienen alguna demanda salarial de derechos, inmediatamente se les descalifica, ¿no? Y no solo los maestros, eso se ha ido extendiendo a todo aquel que reclame algún derecho, ¿no? Se les estigmatiza, se les descalifica, ¿no? Y entonces eso ha significado un quehacer docente muy limitado, ¿no?
Entonces, formalmente, en el 2003 sale el informe de la Comisión de la Verdad. Una de sus recomendaciones institucionales fundamentales es reformar la educación y, en particular, atender la educación rural. Y, sin embargo, eso se tradujo muy rápidamente en incluir el tema en el currículum, ¿no? En el 2004 ya estaba en el currículum de secundaria, en el 2005 ya estaba en el currículum nacional. Entonces, pero más allá del tema curricular y de la producción de textos, este tema no ha contado con ninguna legitimidad, porque además no tenemos pues un relato único ni consensuado, que en sí mismo no es malo, ¿no? Porque eso nos permitiría dialogar desde distintas perspectivas, pero hace que sea muy poco seguro, ¿no? Muy poco, sobre todo si además tienes una ley de apología que inclusive puede significar la cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos y lo que investigaciones posteriores han seguido encontrando, ¿no? Que se intenta evitar el tema. Por otro lado, también encontramos que muchos docentes han vivido, han sido testigos, sea como estudiantes de educación, sea como profesores en aula, ¿no? Y tienen dificultad también para manejar su recuerdo, ¿no? No han tenido atención, no ha habido ninguna atención psicológica o de reparación hacia el cuerpo docente en particular, porque se ha como asumido que todos eran senderistas en realidad, ¿no? Cuando en realidad ser maestro en aquella época era también estar en medio del campo de batalla, y las escuelas, las aulas fueron espacios violentos. Entonces, todo esto hace, entre otras muchas razones, pero esta creo que es la principal, que hace que los maestros prefieran no tratar el tema, y obviamente se entiende, ¿no? ¿Quién podría culpar a los maestros que no tienen material, no tienen un relato claro, no tienen legitimidad social? Inclusive en las aulas, obviamente, conviven familias de distintos sectores, ¿no? Es un tema que no es tan reciente, pero tampoco es tan lejano, y los actores principales siguen conviviendo, ¿no? Entonces, en ocasiones, inclusive son los padres de familias quienes también reclaman cuando estos temas son tratados. Entonces, eso como una primera constatación. Está en el mandato, pero se trataba muy poco. Igual encontramos algunos maestros que lo hacían. Para eso encontramos que tenía que ver con unas cuestiones más de excepción, ¿no? Eran maestros que estaban interesados, que se habían preparado personalmente, ¿no? Para dictar el tema en temas de derechos humanos, y tenían un marco institucional que lo permitía. Entonces, encontramos cosas interesantes, pero como excepcionales, más bien, ¿no? El otro tema que encontramos, digamos, es que, contrario a lo que se dice o se comenta en medios de comunicación, en la escuela, entre docentes y estudiantes, hay realmente memorias muy ricas, ¿no? Muy complejas, que conviven en la escuela, ¿no? Los medios de comunicación siempre se esfuerzan por desacreditar aquello que los estudiantes, sobre todo los jóvenes, saben, ¿no? Y cada cierto tiempo hay algún reportaje periodístico con un periodista que viene con la foto de Abimael Guzmán y se la muestra a un joven y le pregunta quién es, y el joven no sabe, ¿no? Es un tratamiento medio maniqueo de lo poco que saben los jóvenes, ¿no? No sé a cuántas personas, o sea, no tiene nada sistemático esos reportajes, ¿no? Normalmente tienen una agenda particular. Nosotros lo que encontramos fue todo lo contrario, ¿no? Los estudiantes sabían muchísimo. Nuestro estudio consistió en 4 colegios, eso me olvidé de mencionar, 2 en Lima y 2 en Ayacucho. Los 4 colegios existieron, digamos, durante los años 80 y 90, eran colegios
antiguos, y trabajamos con docentes y estudiantes, y los colegios tenían, digamos, estaban en Ayacucho, era uno en una zona de alta incidencia de la violencia, el otro era en Huamanga mismo, y en Lima igual, era un colegio más central, en Lima metropolitana, todos colegios públicos, y otro que había sido también en una zona de Lima de gran incidencia de la violencia. Entonces, con la idea de ver diferencias, ¿no? Evidentemente en Ayacucho habían diferencias, particularidades, pero lo que es cierto es que en todos los colegios encontramos que los estudiantes y los docentes tenían conocimiento bastante profundo o detallado de aquella época. Lo que pasa es que no había un relato, una comprensión histórica, pero eventos, situaciones concretas tenían todos, jóvenes y docentes, ¿no? Los docentes particularmente como testigos, ¿no? Muchos de ellos, como les digo, o eran estudiantes de la universidad o eran profesores y contaban historias tremendas, y encontramos al menos dos grandes tendencias, ¿no? Aquellos profesores que no querían hablar o no querían contar, pero que, y obviamente es un derecho que respetamos completamente, pero se veía a través de sus manos, de su mirada, el dolor que le estaba evocando quizás nuestras preguntas, y decían, no, no, aquí no pasó nada, ¿no? Y luego otros docentes que al minuto de que uno estaba conversando te contaban situaciones de una violencia extrema, situaciones de supervivencia realmente, con un detalle y con, bueno, testigos directos. Y esto sucedió tanto en Lima como en Ayacucho, porque muchos docentes en Lima provenían de zonas de Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Que habían huido, habían sido desplazados por la violencia. Entonces, testigos directos, los docentes, la gran mayoría. Los que no eran testigos directos porque eran docentes un poco más jóvenes, eran hijos, ¿no? De muchas veces docentes que habían sí tenido experiencias directas, entonces eran como segunda generación. Y en todos ellos había, como les comentaba, como esta doble posibilidad entre los que necesitaban hablar y era por fin alguien que me quiere escuchar esto que yo he vivido, y otros que más bien quieren como pasar la página, tienen temor a que sea un tema otra vez de estigmatización, que contaran algo que después pudiera hacerlos como sospechosos, ¿no? Ahora, los estudiantes, por su lado, también tenían estas memorias complejas, y acá para irlas mirando, porque si no la pantalla nos impide vernos, ¿no? Pero los estudiantes, ¿no? Tenían las historias que les han contado sus papás, sus abuelos, sus vecinos, ¿no? Pero sueltas, ¿no? Mucho más fragmentadas aún que las de los docentes, ¿no? A veces tenían anécdotas que contaban en gran detalle de situaciones de violencia, pero no llegaban a conformar un cuerpo, ¿no? De comprensión. Y en ese sentido, eso pasaba inclusive con los docentes, ¿no? Los docentes a veces nos comentaban que lo que a ellos les había pasado pensaban que era algo excepcional, ¿no? No lo lograban ubicar en la historia del país, ¿no? En la permanencia de otras historias y otros docentes que podían haber vivido lo mismo. Y por otro lado, a veces pensaban, en otro sentido, que lo que les había pasado a ellos era completamente generalizable, digamos, era lo que le había pasado a todo el mundo. Entonces, si el ejército
los detuvo injustamente, toda la razón, toda la culpa la tenía el ejército. Si Sendero los había amenazado, entonces todo se podía explicar a través de la experiencia personal, ¿no? Como les digo, no hay esta mirada más amplia de entender los procesos históricos, porque lo han vivido, pero no han tenido ocasión de repasarlo y de reflexionarlo y de procesarlo. Y los estudiantes de la misma manera, ¿no? Vi videos sin contexto, sin explicación, pero a pesar de lo que se dice sobre los jóvenes, los estudiantes tenían una gran necesidad de saber, y cuando nosotros preguntábamos era, pero cuéntenme, ¿cómo fue? Quiero saber, porque a mí nadie me habla, ¿no? Entonces, la escuela, como lo cuenta poco, ¿no? Los jóvenes se nutren de los medios de comunicación, de lo que escuchan por ahí en su familia, pero no tienen una mirada completa. Y los docentes temen que sus historias personales los involucren, los vuelvan sospechosos, pero los estudiantes quieren saber, a veces preguntan a los docentes, y en realidad los docentes lo evitan, ¿no? Lo evitan por temor, por todo lo que ya hemos explicado antes, ¿no? Entonces, ahí tenemos como esta tensión, no se enseña, pero sí hay mucho saber en la escuela, pero que está soterrado, ¿no? No sale a la luz, y si sale es por pocos segundos y es de alguna manera opacado o pasado a un tema familiar, ¿no? Que eso pregúntale a tu papá, eso pregúntale a tu mamá, principalmente porque hay temor de que eso pueda tener represalias, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo reflexionamos, digamos, a partir de estos hallazgos que les estoy resumiendo un poco, ¿no? Una de las constataciones más evidentes fue el que somos una sociedad post-conflicto que no forma parte de nuestra identidad, ¿no? A pesar de las estimaciones de casi 70.000 personas muertas, a pesar de que inclusive estas estimaciones que tuvieron toda una discusión más política que técnica en realidad, tenemos hoy día sí registrados más de 22.000 desaparecidos, ¿no? Eso ya no está en cuestión, eso ya no es una discusión, eso es concreto. A pesar de eso, no lo tenemos interiorizado como tal, ¿no? No nos consideramos una sociedad post-conflicto en nuestro discurso de país, en nuestro proyecto de país. Lo que tenemos es que hay que pasar la página, ¿no? Ese es un periodo del cual ya pasó, mejor no acordarnos, ¿no? Y eso nos lleva, pues, al lugar que tiene la escuela, al lugar que tiene la política, al lugar que tiene la sociedad en general, ¿no? Pero no solo es que el tema se elude, no solo es que el tema no se habla, sino que en realidad hay una política de silenciamiento, ¿no? De vigilancia, de sanción, para que cualquier discurso que se contrapone o que cuestiona o interpela el gran discurso de la memoria salvadora del fujimorismo, entonces es inmediatamente acallado, inclusive denunciado, o inclusive tiene riesgo de cárcel por apología, ¿no? Entonces, no es una vocación del recuerdo por el recuerdo, ni tampoco es una vocación moralista. Sabemos, y lo vemos hoy día con lo que pasa en Gaza, que el recuerdo en sí no es garantía, ¿no? De democracia, de derechos humanos. Pero el problema acá es que no es un olvido voluntario, es un olvido forzado, es un olvido que tiene que ver con relaciones de poder, es un olvido que se impone, ¿no? Porque en nuestro país las víctimas fueron, pues, el 75% rurales, campesinas, en zonas de pobreza, ¿no? Con lenguas originarias como lengua materna. Entonces, nuestras víctimas son víctimas que
forman parte de una concepción muy desigual de país, con unas ciudadanías también diferenciadas, ¿no? Y entonces eso es lo que nos lleva a no tenerlo tan interiorizado, ¿no? Ayer justo estuve viendo una película sobre ETA, ¿no? Y en un momento al final de la película dicen ETA, y cuando uno piensa en ETA, yo al menos lo recuerdo feroz, ¿no? Y dice, después de 51 años de acciones terroristas, ETA mató 875 personas. Y obviamente no es cuestión de no valorar, cada vida cuenta, ¿no? Pero acá, a pesar de la dimensión, a pesar de la masacre, ¿no? No tiene un lugar en nuestro imaginario como sociedad, ¿no? Y entonces eso es lo que es indignante, penoso, lo que nos dice también de por qué el conflicto fue como fue, ¿no? ¿Por qué fue tan violento? Porque la sociedad, el Estado demoró en reconocer, en atender a aquellas personas, a aquellas víctimas que están como en un segundo plano, en segunda ciudadanía, tercera, no sé en qué lugar de nuestra larga y desigual historia, ¿no? Pero entonces el tema es presente, tenemos 20.000 familias que siguen buscando a sus desaparecidos, ¿no? Este no es un tema del pasado. Y acá es donde nosotros, el equipo de investigación, pensábamos que justamente estos testimonios, esas historias, pueden ser una oportunidad para repensarnos como sociedad. Y hasta acá, digamos, puedo dejar esta conversación primera, o si quieren, continúo, porque todo esto este libro fue, digamos, la inspiración que nos llevó después a desarrollar el proyecto de La Oruga, que tuvo otro proceso de investigación largo, que comienza en el 2016 y que sale a la luz en el 2021, los primeros episodios en lo que fue primero un podcast de La Oruga y luego se convirtió en un archivo. Pero ustedes cuéntenme si sigo o si paramos acá para conversar y retomar. Lo dejo a su... Bueno, Francesca, muchas gracias por esta presentación sumamente interesante que focaliza, digamos, en algo que es nuestro espacio de trabajo, que es la cultura, la educación y cómo, digamos, cómo estos saberes, ¿no? Son, cómo la palabra es un arma de poder, cómo se lucha con la palabra, y esta necesidad que vos tanto estás advirtiendo, y todo el equipo, ¿no?, que ha trabajado en esto, de cómo esto tiene que ingresar en el universo simbólico de Perú para, bueno, para poder rearticular esa ciudadanía atravesada por divisiones. Yo tenía varias preguntas que nos van surgiendo. Una tiene que ver con siempre una inquietud que trajo en nuestras discusiones Emilia, que es en qué medida estas comunidades sobre todo de Ayacucho, que constituyeron el 75% de las víctimas, como vos has señalado, en qué medida ellos, más allá de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, si ellos se han organizado en políticas de memoria, en tratar de transmitir en la educación, en otro tipo de, en fin, de modos, ¿no? De modos por ser reconocidos, por hacer demandas al Estado, en fin, bueno, por intervenir de un modo, yo te diría en primera persona, ¿no? Esa es una pregunta que yo la recupero de Emilia, que siempre la ha interrogado, ¿no? Respecto a que también siempre los pueblos originarios tuvieron una tradición muy fuerte de resistencia, de organización política, ¿no?
Sí, gracias, Teresa. Bueno, en realidad en Ayacucho mismo está el ANFASEP, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, que se formó muy tempranamente en los 80s, ¿no? Para resistir justamente y para organizarse, tanto para la búsqueda como para las denuncias. También atendieron a muchos niños, niñas huérfanas de la violencia, ¿no? Entonces, sí, ANFASEP, digamos, es una organización líder, ¿no? Y ahí estaba Mamá Angélica, que era como la pionera o la primera, pero también es verdad que la mayoría eran mujeres, ¿no? Porque eran esposas, madres, muchas veces de hombres que habían sido desaparecidos, torturados o asesinados. Y el asunto es que muchas de esas mujeres ya son mayores, muchas de ellas ya se han venido muriendo en estos años. Hay un grupo de hijos que continúa, pero ha perdido un poquito de fuerza, pero han sido realmente pioneras en esa búsqueda, y ellas tienen un museo, ¿no? El Museo de la Memoria, donde ellas han hecho, que está en Ayacucho mismo, y es una lucha organizada y, como les digo, muy pronto en el momento del conflicto, desde los 80, no me acuerdo ahorita exactamente el año en que se funda, pero no es que sea una voz, pues, con poder, ¿no? Ese es el tema principal, ¿no? Ahora, no solo fue en Ayacucho, también la población ayáninca tuvo una fuerte, un periodo largo de campamentos senderistas en sus zonas. Entonces, hay distintas organizaciones que tienen este tema como agenda, pero que ha estado muy, digamos, enfocada a encontrar a sus desaparecidos, principalmente, ¿no? Y claro, ANFASEP sí tiene su museo también, y lo que no tenemos en el país como tal es una política de memoria, ¿no? Pero, digamos, son en un sentido organizaciones de víctimas. Es principalmente lo que tenemos en distintas zonas, ¿no? Claro, no es como en el caso argentino, donde el Estado ha estado promoviendo de un modo muy fuerte, ¿no? Las políticas de memoria, eh, también en muchos casos promovidas por las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es tremenda la diferencia que hay con Perú. O sea, acá también han sido los organismos de derechos humanos los que han organizado, sostenido, sobre todo con todo el tema legal, ¿no? Para hacer el seguimiento. Y sí hay, y ha habido en los últimos años, o sea, han habido muchos avances post Comisión de la Verdad, ¿no? El registro único de víctimas, la dirección de desaparecidos. Hay muchos avances, pero a la vez hay muchas resistencias también, ¿no? Ha habido todo un programa de reparaciones. No es que no haya, sino que estamos ahorita, particularmente en un momento como de regresión de derechos, ¿no? Tenemos ahorita, hace poquito, una directiva que se ha sacado que limita la búsqueda de personas desaparecidas, después de que se formó esta dirección que venía haciendo un trabajo, bueno, como se necesita hacer, es lento y detallado y cuidadoso, ¿no? Pero ahora hace poquito se ha aprobado esta directiva que restringe el tiempo, o sea, le da una temporalidad. Imagínate, eso pasó hace más de 30 años, ¿no? Y ahora están poniendo como 18 meses como el tiempo máximo para hacer la investigación humanitaria, ¿no? Esa es una de las contramedidas, digamos, que se vienen haciendo actualmente. Tenemos la ley 32107, que es la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Tenemos, bueno, muchísimas, también la misma ley de amnistía. Entonces tenemos un momento en que lo avanzado, que nos parecía poco,
y ahora ya no nos parece tan poco frente a las políticas en que están limitando los avances que habían de forma completamente antiderechos, ¿no? No hay antiderechos humanos en general, o sea, la ley de amnistía a los violadores de lesa humanidad, ¿no? Entonces, no es que no tengamos avances, ¿no? Creo que no es justo tampoco decir que no han habido un montón de avances, tenemos el registro además ya de datos, ¿no? El registro único de víctimas, tenemos los programas de reparaciones, tenemos la identificación de personas desaparecidas y poco a poco, pero como les comentaba antes, son más de 22.000 desaparecidos, hay 2.000 que se han identificado, ¿no? Estamos pues empezando, pero se pone esta restricción de tiempo que no tiene ningún sentido, como en 18 meses vamos a resolver una problemática de este nivel con esa complejidad, ¿no? Entonces, hay avances que nos parecían, como les digo, insuficientes, ¿no? Y hoy día estamos más bien en un retroceso brutal, ¿no? Brutal. Sí, acá también. Yo siempre y cuando... Sí, pues es mundial, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Quiero yo también hacerte una pregunta y reflexionar contigo a partir de tu libro y volviendo a la cuestión de la escuela, ¿no? Que me pareció un enorme tema, tanto por las cuestiones específicas, ¿no? De la escuela en el Perú, el reto específico de la escuela en el Perú, por ese desafío adicional que la escuela en el Perú tenía, justamente lo que tú recordaste, ¿no? Que la escuela, el campo de la educación, digamos, fue la base, la plataforma, universidades especialmente de las que sale, ¿no? Y se expande la propaganda senderista, ¿no? Entonces el estigma es un plus que en otros contextos no hay, ¿no? Pienso en los contextos europeos de la guerra, pienso también, creo, no sé, en el contexto chileno, argentino, pero en Perú sí, ¿no? Hay una específica cosa. Entonces, un desafío adicional, un reto de la escuela para negociar, ¿no? Con esa específica forma de tensiones, pero en general, lo que me importó muchísimo de tu discurso y de las reflexiones que hicieron a través de esta investigación fue el tema de la enseñanza de sucesos violentos. La enseñanza de la historia, que básicamente la enseñanza de la historia en términos masivos o, digamos, relativamente masivos, pasa por la escuela. Es una de las materias y en el Perú me parece que por otro texto tuyo aprendí que desde 2004, 2005, ¿no? La enseñanza de este periodo, el periodo del conflicto armado interno, entró en los programas, ¿no? De los últimos años de la secundaria, ¿no? Entonces, teóricamente, un mandato curricular se enseña. Pero por otro lado, todo lo que tú dijiste, no se enseña o se enseña poco por estas tensiones, esta batalla de las memorias que se juega dentro de las aulas. Entonces, es un campo importantísimo porque sí, la escuela en términos sociales de memorias, pero también de construcción de relato, que no sea el relato institucional oficial de la memoria salvadora, etcétera, ¿no? Entonces me pregunto, su investigación se realizó dentro de 4 colegios, ¿no? Los 2 urbanos, Lima, y los 2 en Ayacucho, con diferencias. Sus conclusiones entonces surgen desde ¿no? esos ambientes. En tu opinión, ¿observaron matices específicos ulteriores, digamos, entre el contexto urbano limeño, digamos, y el ayacuchano? Había como diferencias o especificidades que se mostraban más en un campo que en el otro. Esta es un poco una forma para
entender un tema tan complejo y que te explica muchas cosas, de la especificidad de la situación en el Perú en términos de memoria y de construcción de un relato. Sí, nosotros esperábamos encontrar unas diferencias enormes. Esa era nuestra hipótesis de partida. Ahora, las escuelas fueron 3 urbanas y 1 rural, porque en Ayacucho la escuela central estaba en la ciudad y la otra sí en zona rural. La verdad es que sí, como les comenté un poco, en todas las escuelas encontramos un espectro variado de memorias que respondía como a distintas posiciones entre querer hablar, no querer hablar, entre haber vivido, entre querer compartir o no querer compartir. No encontramos grandes diferencias. Sí, en términos, probablemente en la escuela más rural, que fue el epicentro de la violencia, ahí las historias tenían un nivel de violencia mayor, de intensificación de la violencia. Pero igual las encontrábamos también en Lima, porque había muchos maestros que eran migrantes, desplazados de la violencia en Lima. Entonces, encontramos regularidades, más bien. En el caso de la escuela rural es así, más intenso, pero encontramos maestros con las mismas miradas en todas las escuelas. Eso es lo que, y los estudiantes igual. Quizás en las escuelas de Lima los medios de comunicación jugaban un rol más importante y en la escuela rural las familias, porque lo han escuchado más directamente, ¿no? Pero más allá de estos pequeños matices, las memorias fragmentadas, las historias concretas, los hechos de violencia los tenían directamente todos, solo en la escuela rural mucho más intenso por la historia misma, pero a la vez curioso porque en la zona donde nosotros hicimos el estudio, por ejemplo, habían pasado cosas muy violentas que los estudiantes no sabían, ¿no? Todos los estudiantes sabían de Tarata, de las cosas que los medios de comunicación dicen, ¿no? Tanto en Lima como en Ayacucho, era como que había un discurso que se había ido calando, ¿no? A través de los medios de comunicación, pero sabían poco de su propia historia. Igual en Lima, porque en Lima también, en las mismas localidades, sucedieron hechos de violencia que la comunidad educativa, por lo menos los estudiantes, desconocían. Pero en cada contexto tenían anécdotas muy violentas de alguien, de algún familiar, de algún vecino. Entonces, la verdad es que no encontramos las diferencias que esperábamos encontrar, sino que la riqueza, pero la fragmentación de las memorias estaba en todos los contextos, ¿no? Y el compartir memorias tenían evocadores como atípicos o específicos, ¿no? Algún día que se fue la luz y el abuelo contó, algún día que sonó un ruido muy fuerte y alguien lo conectó, pero habían como evocadores de memoria que eran como chispazos, pero normalmente había un silenciamiento en la mayoría de familias, de escuelas en general, ¿no? Entonces los chicos querían saber, en ningún caso les querían contar mucho, nadie quería abrir como ese espectro, y más bien después, porque con los estudiantes hicimos talleres, algunos fueron a preguntar después a sus familias y vinieron con muchas preguntas también, ¿no? El interés por saber más de los estudiantes era en todos lados y el miedo de los maestros a hablar era en todos lados, ¿no? En realidad. Y a esta niña que... No, perdón, Teresa. No sé si querías desarrollar esta línea, ¿no? De saber, por ejemplo, hablaste ahora de estos talleres, ¿no? O sea, ustedes, gracias a la investigación, hicieron lo que nos estaba haciendo, ¿no? Una forma para sacar de cosa soterránea que circulaba, ¿no? Explicitarla y un poco ponerla a la luz. ¿Y cómo
¿Cómo fue la reacción del contexto, inclusive el familiar, estos estudiantes que volvían a sus casas después de los talleres? ¿Cómo reaccionó, digamos, el entorno a su presencia dentro de las Sí, y escuelas? yo te agrego algo a esa pregunta de Emilia, que también es a partir de los talleres, porque por una parte entendí, Francesca, que había como entrevistas, ¿no? Y entonces las entrevistas son más individuales, y me preguntaba si en los talleres estaba la famosa grieta que uno ve acá en la Argentina, ¿no? Si de repente entre dos alumnos o incluso docentes surgía una discusión acalorada, violenta, una confrontación de diferentes posiciones, ¿no? Donde allí no hay negociación posible, o, en fin, que es todo el problema de la educación, en definitiva, ¿no? Sí, a ver, la reacción del entorno. Nuestro trabajo, cuando empezamos, justo empezó una huelga magisterial tremenda, y eso nos dificultó en ese momento hacer talleres con maestros, y vimos que era mucho mejor hacer entrevistas con ellos, ¿no? Justamente por este tema de la conflictividad también. En ese momento, los que hacían la huelga, los que no hacían la huelga, había toda una división interna en las instituciones, entonces fuimos por entrevistas. Ahí otra vez, al igual que con las cartas, cuando nos acercábamos a los docentes, habían los que no querían hablar, mucha desconfianza, mucho temor, ¿no? Habían los que sí, los que no, en fin, ahí había toda esa diversidad. En ese momento la huelga se le asociaba a un sector del magisterio vinculado con un grupo, se supone que ideológicamente cercano a Sendero, entonces fue un contexto en un sentido no propicio y en otro sentido sí, ¿no? Para ver justamente todas estas complejidades. Entonces, en el caso de docentes, nos fuimos por las entrevistas, hicimos los talleres al siguiente año en una segunda etapa y fue en ese sentido muy bueno. Con los estudiantes, más bien, como había huelga, no habían clases, pudimos trabajar con un grupo de estudiantes, pero como todo, obviamente se hizo bajo autorización, información consentida y todo, seleccionamos un grupo que quiso participar, ¿no? Y en ese sentido, claro, los padres tenían que dar el consentimiento también y tenía que ver con cursos en el marco de historia y formación ciudadana. Entonces, en relación al entorno de los maestros, ¿no? En el clima institucional, fuimos testigos directos de bandos, ¿no? En el magisterio, muy concretos, algunos que no querían hablar y que no iban a hablar con nosotros, pero por bajada de línea, digamos, otros que sí, otros más libres, entonces tuvimos acceso a una diversidad de voces, ¿no? En el caso de los estudiantes también vinieron estudiantes y algunos, hubo todo tipo de respuestas, ¿no? El padre que dijo, ¿a dónde has ido? ¿Qué te están preguntando? ¿Qué quieren saber? ¿No? Y los padres que contaron, que esa fue una ocasión para contarle a sus hijos, a sus hijas lo que habían vivido y que se sentían no, digamos, no cuestionados, sino más bien valorados en su experiencia, ¿no? Entonces, no te puedo decir que fue así o asá, en todos hubo siempre, en todas las escuelas hubo de todo, eso fue lo que, o sea, nosotros nos habíamos imaginado Lima así, Ayacucho así, ¿no? Y que iba a ser muy diferente, y la verdad es que en todos los entornos había esa diversidad de posiciones. Ahora, uno de los aspectos que la Comisión de la Verdad destacó y que tiene que ver con la tradición de estudios en la escuela es que nuestra escuela ha sido muy tradicional y tradicionalmente muy autoritaria, ¿no? Con muy poco espacio para el debate, para la reflexión, para la crítica. Entonces, estos talleres de estudiantes donde se levanten a discutir opiniones no es propio, no es tan común, no se dio, digamos, ¿no? Normalmente, además, sí nos pasó tanto con maestros como con estudiantes que a veces el
el que es más articulado, ¿no? Es el que se lleva, digamos, el protagonismo, aunque no represente al grupo. Y por eso las entrevistas individuales nos permitían contrastar lo que en el grupo, pues, nos pasó con maestros también, ¿no? Algún maestro, pues, más politizado, con una capacidad de oratoria mejor, que tomaba, pues, ¿no? la escena y había que regular los tiempos, y tú veías a los otros maestros que no estaban de acuerdo, pero no iban a pararse a discutir, a confrontar, porque creo que también tiene que ver con esta jerarquía, este autoritarismo de la escuela, ¿no? De los modos. Entonces, un profesor mayor, y si encima es hombre, puede haber una profesora más joven, mujer, que está en desacuerdo, pero no va a decir nada. Porque además esa era otra de nuestras reflexiones, era, bueno, nosotros nos vamos, ¿no? Nosotros vamos, visitamos, conversamos, pero después nos vamos. Y los que se quedan con el terreno que podemos haber movido son ellos, ellas, ¿no? Entonces no hubo ese nivel de confrontación, más bien a nivel de las entrevistas más individuales podían salir la diversidad de voces, y eso es lo que permitió, digamos, en la metodología recoger esa diversidad, ¿no? Pero creo que ese espacio más de debate, que quizás es más propio de otras tradiciones escolares, no es tan propia de nuestra tradición escolar, y no hubo pues ese careo, esa discusión, por más de que hubieran posiciones distintas en los grupos. Bueno, fantástico, ¿no? Esta posibilidad de manejar dos tipos de modos del discurso, y cómo las voces en unos intervienen de un modo y en otras, ¿no? Y hay una complementariedad tremenda. Ahora te dejo, Emilia, hago una preguntita y seguís vos. Me interesaba también pensar vos hablaste de si habías, cuáles serían estos bandos, ¿no? Por una parte, uno pensaría en esa memoria salvadora del fujimorismo, otros que, en fin, defiendan los derechos humanos, si había grupos cercanos a Sendero, o sea, no sé si ustedes entraron a evaluar este tipo de, cuáles son las posiciones predominantes, ¿no? Sí, digamos, bandos, así como dos, maniqueos no necesariamente, ¿no? Pero sí, más en el código de hablar o no hablar, en el código de esto es importante o no es importante. ¿Vale la pena mirar hacia atrás o vamos para adelante que el futuro nos llama, y el progreso, ¿no? Entonces, en esas dos líneas hay una diversidad, porque también hay una tradición o una influencia de la izquierda y del lenguaje clasista en el magisterio. Entonces, hay que ir como por capas para comprender, más allá del lenguaje clasista que pueden tener muchos maestros, cuál es su posición frente a los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay como que ir con mucha cautela para comprender, porque a veces hay un lenguaje que te impide ver, ¿no? Entonces, tenemos aquellos, como les comentaba, que habían vivido la represión del Estado directamente, ¿no? Y entonces tenían una posición anti fuerzas del orden, anti violación de derechos humanos del Estado, a partir de la experiencia directa, ¿no? Porque habían sido amenazados, torturados, juzgados injustamente, etc. Habían otros que no, que habían sido Sendero quien había matado a sus familiares, ¿no? Y que habían visto también todo tipo de atrocidades y masacres, y era entonces, estaba muy vinculado a la experiencia directa, ¿no? Pocos eran los maestros que tenían una visión como más amplia, más allá de lo que les había pasado a ellos mismos, pero sí había en estudiantes y en docentes un aprendizaje, creo,
creo que esa es la palabra, un aprendizaje como medular, no sé, en relación a la violencia, a la no violencia, ¿no? Mientras en los 80, en los 90, sobre todo bueno, era la época también, y hay que entender la ideología que cruzaba el ejercicio político también, ¿no? En donde la violencia era un medio válido, legítimo, ¿no? Eso ya no lo vimos ni en maestros, mucho menos en estudiantes, ¿no? Un rechazo bastante sólido frente a la violencia como medio, ¿no? Y entonces ahí hay una reflexión interesante a partir del aprendizaje que ha sido, ¿no? Más allá de posiciones en relación a la experiencia directa, es entender, comprender que la violencia solo trae más violencia. Esa es una de las... Pero que no era un eslogan, ya no era una palabra dicha, sino realmente había un rechazo a la violencia como forma de resolver conflictos en ese momento, ¿no? En ese momento. Entonces, no necesariamente eran pro sendero, ¿no? O pro ejército, pero tenía que ver con lo que ellos directamente habían vivido. Y sobre todo en el taller de maestros que hicimos luego en la segunda etapa, también había una tensión importante en relación a Lima y provincias, ¿no? El centralismo, ¿no? Entonces, como otras batallas, ¿no? A pesar del rechazo a la violencia, de pronto hubo en esos talleres alguna discusión. Recuerdo este maestro en particular, que era como un muy, muy buen orador, que tuvo una reacción como displicente frente a las muertes en Lima, ¿no? Como si tuvieran un menor valor frente a las muertes en Ayacucho, ¿no? Justamente por que es parte del sentimiento como de desprecio. Entonces, era una respuesta con igual desprecio frente, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Es compleja entrar en estas relaciones que tienen que ver con desigualdades, pues, históricas, ¿no? Entonces, no necesariamente es solo Sendero, Fujimori, MRTA, Fuerzas del Orden, sino que se cruzan otras desigualdades, exclusiones, discriminaciones que entran en juego el momento de valorar, de discutir, ¿no? Eso creo, no sé si con eso he sido clara, pero el tema termina siendo más complicado que dos bandos, ¿no? Mucho más complicado que eso. Y también depende con quién estás hablando, ¿no? O sea, ¿quién es mi interlocutor? Y entonces, ¿cuál va a ser en ese caso mi posición? Si estoy hablando con alguien de Lima, entonces desde ahí es donde voy a ejercer también el reclamo, ¿no? Por el centralismo, porque también los medios de comunicación, como les decía, han priorizado pues ciertos casos emblemáticos, ¿no? Que se conocen más a veces que los propios en las localidades, ¿no? Eso. Bueno, entonces, Emilia, vos te estás sin sonido. Queríamos agradecerte muchísimo, Francesca. La verdad es que podemos seguir conversando. Nos quedó pendiente hablar sobre la oruga, que es un proyecto que vos has organizado y que nos resulta sumamente interesante. Así que, bueno, invito a todos a entrar en la página de la oruga, y con Emilia te queremos agradecer, y seguiremos por otros canales conversando con vos, y ha sido realmente un placer poder escucharte y verdaderamente enterarnos de toda esta situación, ¿no? Respecto a el vínculo del magisterio con el conflicto armado interno. Así que, bueno, te saludamos y seguiremos, como dije, conversando por otros medios. Hasta luego. Muchas gracias, Teresa y Emilia, por esta invitación. Sigamos conversando.